Decíamos, quizás hoy en día no tenemos una gran carga en cuanto a las viudas. Sin embargo, nosotros no conocemos cuál es el propósito del Señor a mediano o largo plazo con respecto a esta iglesia y siga creciendo. Luego, esto lo comento porque el texto que hoy vamos a ver no necesariamente se puede aplicar en 5 minutos. Lo importante de estos pasajes que vamos a estudiar es tenerlos bien arraigados, que nuestra mente esté muy bien informada para el momento en que tenga que ser aplicado. Tiene que ver, por un lado, con la protección de los ancianos con respecto a las difamaciones. No se da todos los días el pasaje, pero por otro lado también tiene con el proceso correcto que debe de llevar a la disciplina en un anciano. Ambas cosas debemos de tenerlas presente. Una para evitarla, la otra para saber cómo debemos hacerlo. Y cuando lo hagamos, que lo hagamos bíblicamente, en el temor del Señor y sin temor del hombre, juntos. Entonces, dicho esto, es para que podamos abrazar más este principio que es muy importante. Meditaba. No estamos formando una iglesia para 8 días, para un año. Estamos buscando una iglesia que pueda establecerse a lo largo de diferentes generaciones. No queremos ser creo que la expresión que se usa es un proverbio. ¿Te acuerdas de los de tal iglesia? Pues ya no existen. Ya finalmente hubo una serie de divisiones y se desaparecen. No, nosotros anhelamos por eso fincar una iglesia sólida en principios. Entonces, de Dios vamos a tratar de entenderlos para poder cuidarlos, guardarlos. Y esto obviamente guarda la santidad de su casa. Recuerda que Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dicho esto, vamos a orar para iniciar con el pasaje del día de hoy y después vamos a leerlo. Oremos al Señor. Padre, Padre sabio, Padre justo, Padre bueno, una vez más, Señor, te damos las gracias por el privilegio, sin merecerlo, de estar aquí. Por el privilegio, Señor, de saber que tú estás en medio de nosotros. Por el privilegio, Señor, que hemos tenido por la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra revelada en nuestros corazones que nos permite conocer cuál es tu voluntad, Señor, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Gracias, Señor, por cada una de las cartas que encontramos, Señor, en tu palabra en el Nuevo Testamento, que nos instruyen, Señor, para corregir, Señor. Bueno, nos enseñan, nos corrigen, nos redarguyen, Señor, y nos instruyen en justicia, Señor. Gracias por todo tu consejo, Señor, que es muy necesario para que sigamos estableciendo tu bendita iglesia. Padre, pero reconocemos que tu palabra, Señor, tiene vida cuando tu espíritu, Señor, la respalda. A menos que tu espíritu esté respaldándola, Señor, no sería más que palabra hueca y seca. Oramos, Señor, para que tú la respaldes, para que tú obres, Señor, a pesar, Señor, del predicador. Que tu palabra, como lo veíamos en el Salmo, Señor, sea engrandecida sobre todas las cosas, Señor, y que ministre nuestras vidas y que aún, Señor, pueda tener aplicaciones prácticas en nuestra comunión continua, Señor, en la iglesia y en las diferentes relaciones que nosotros podamos tener. Padre, ya aún te ruego, Señor, que si es tu voluntad, salve, Señor, muestre, Señor, reveles a Cristo, Señor, esa preciosa obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario, Señor, que pueda ser algo experiencial en sus vidas, Señor, para que puedan ser libres de pecado, Señor, libres de la esclavitud del pecado. Padre, oramos, Señor, porque, Padre, tu brazo no se ha cortado para salvar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden poner en pie, por favor. Vamos a leer el pasaje del día de hoy. Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al versículo
22, 17 al 22, pero vamos a estudiar solo del 19 al 21. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 22 dice: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. En la primera sección de este pasaje, pudimos ver algunos aspectos que son necesarios para la restauración dentro del liderazgo de la iglesia. No solo será necesario reunir características para estar cualificados, ya sea como ancianos o como diáconos dentro de la iglesia, como lo pudimos ver en el capítulo 3, versículo 2 al 13 de esta epístola, sino que deben de gobernar, y dice el texto, deben de gobernar bien los diferentes asuntos de la iglesia. Esto implicaba gobernar bien, un esfuerzo, una constancia, y hacerlo de la manera más excelente. Podríamos decir hacerlo como para Dios, como para el Señor. Para poder llevar a cabo este gobierno con eficacia, el pastor contará con la autoridad que le fue delegada por el Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Pues Él mismo constituyó a los pastores y maestros. No solo los constituyó, sino les dio dones, como dice Efesios 4, versículo 11. Pero también va a ser necesario contar con la disposición, con la colaboración y con la sumisión de todos y cada uno de los miembros que forman parte de la iglesia. Esto a la luz de lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 16, donde dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y decíamos, necesitamos también, para poder llevar a cabo este gobierno de una manera eficiente, la sumisión, la sujeción santa en el temor de Dios de todos y cada uno de los miembros, como marca Hebreos 13, 17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, solamente así, participando todos, podemos llevar a cabo un buen gobierno dentro de nuestra iglesia. Pablo dice que estos deben de ser tratados, los ancianos, como dignos de doble honor, y veíamos que esto tiene que ver con una honra y una consideración hacia ellos. Pero hacía un énfasis diciendo mayormente, primeramente o particularmente a los que trabajan arduamente, con mucho esfuerzo, en la predicación y la enseñanza. Vemos la importancia que tiene el predicar todo el consejo de Dios mediante la predicación expositiva, versículo por versículo, de todos y cada uno de los libros de la Escritura. Y esto lo podemos fundamentar en 2 de Timoteo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, en el versículo 19 al 21 que nos corresponde estudiar,
se van a establecer los lineamientos que se deben de seguir en caso de que los pastores o los ancianos sean disciplinados. ¿Cuáles son los lineamientos que se deben de seguir? Por eso te decía, es un tema de suma importancia en la vida de cualquier iglesia. Necesitamos tener presentes estos principios para abstenernos en la primera parte y para llevarlo a cabo en su segunda parte. Pablo inicia diciendo en el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. El principal objetivo que tiene el apóstol Pablo es proteger a los ancianos de las falsas acusaciones. El principal objetivo del apóstol Pablo es proteger a los ancianos de las falsas acusaciones. Las falsas acusaciones que pudieran distraer a estos pastores de sus principales responsabilidades, como es la oración, el estudio de las Escrituras y el gobierno de los diferentes asuntos dentro de la iglesia, que de eso hablamos la ocasión pasada. Muchos de los aspectos generales que implican el gobierno. Cuando nosotros como iglesia los protegemos de estas acusaciones ilegítimas, se evita que el nombre del Señor sea blasfemado por un lado y por otro lado la unidad de la iglesia no es afectada. La calumnia a un ministro es muy delicada y las divisiones son muy dañinas para la iglesia. Quizá esto es algo parecido, lo que el apóstol quiere transmitirnos si queremos verlo como un principio, a lo que hoy conocemos como la presunción de inocencia. Toda persona es inocente a menos que se declare culpable por medio de una sentencia. Me explicaba un hermano que la implicación es, están los testigos, están las pruebas, pero no es suficiente, tiene que haber todo un proceso para llegar a la sentencia final. Si no está la sentencia final, no podemos culpar a la persona. Algo similar el apóstol desea. Ahora recordemos que es probable que en la iglesia de Éfeso algunos hombres estaban ya levantando algunas acusaciones a uno o a muchos ancianos. Algunos pudieron ser aquellos que hemos hablado, que fue necesario tapar la boca de sus herejías y quizás al ser quitados del ministerio no estuvieron de acuerdo y entonces empezaron a hablar en contra, a calumniar y a hablar en contra del liderazgo. Algunos otros cuando están resentidos, quizás por no formar parte del liderazgo, algo que es muy común, esto los lleva a rechazar por un lado la enseñanza, pero también la autoridad de los pastores. Esto es sumamente común. Aquellos que creen ser algo no siendo nada. Pero ellos piensan a veces en su mente, las cosas cambiarían si estuviera yo en medio del liderazgo. Así sí funcionarían las cosas y sus bocas permanecerían cerradas. Algunos otros no les gusta ser exhortados. El orgullo no les permite ser exhortados para su santificación, mucho menos disciplinados. Por encima del honor y santidad de Cristo está su reputación. Vergonzoso. Estos podríamos llamarle los sensuales, no tienen el Espíritu Santo. De la manera que Satanás intentó cuestionar la integridad de Job, algunos van a intentar cuestionar la integridad de los pastores. Ahora, Pablo está consciente que esto no es algo nuevo que se pueda dar de manera accidental. Es algo que nosotros encontramos a lo largo de diferentes pasajes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no solamente decíamos el caso de Job. Cuando pensamos en José, José también fue acusado falsamente por parte de la esposa de Potifar. Moisés, como lo hemos comentado, experimentó la murmuración, la calumnia por parte de Moisés, por parte de Aarón y de María. ¿Qué decir de David? David, cuando aquel hombre lleno de ira y amargura se le aparece diciéndole, tú eres hombre perverso y sanguinario, el Señor ha quitado tu reino y se lo ha dado a tu hijo Absalón, porque la sangre de la casa de Saúl es causa tuya, acusándolo falsamente. Y nada más voy a decir, dicho de paso, que siempre me gusta
alentar mi propia arma por medio de testimonios, como aquel capitán que iba con David diciendo, ¿qué es este perro muerto para que hable mal de mi Señor? Y es interesante ver el celo santo que tenía este siervo de Dios. Creo que era Abisai, hijo de Sarbia. Un celo santo que tenía y que lo refleja. Por otro lado, recordarás a Jeremías, Irías, capitán del ejército de Judá, lo reprende y lo acusa falsamente diciéndole, es que tú quieres pasarte con los caldeos. Él le dice, eso es mentira, eso es falso. Finalmente lo toman, lo azotan y lo encarcelan. Esto es previo después a que lo meten a la cisterna. Pero ¿qué decir en el Nuevo Testamento? Pablo experimentó acusaciones falsas en su contra. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, ¿no acaso fueron dos testigos aquellos que dijeron que Él dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días puedo reedificarlo? Todo esto para acusarlo, tú recordarás, él estaba hablando del templo del Espíritu de Dios. Sin embargo, finalmente vemos que todas fueron falsas acusaciones. Satanás sabe que un verdadero ministro de Cristo se va a esforzar por tener una vida que se va a caracterizar por ser irreprensible, que no haya reproche, no perfecta, perfecto Dios y el Señor Jesucristo, pero sí se va a caracterizar porque no va a haber un reproche en su conducta. Inclusive va a procurar, o si va a procurar conducirse íntegramente delante de Dios, pero no solo delante de Dios, sino también delante de todos los hombres. Ahora, ¿qué sucede si Satanás logra dañar la reputación de un pastor? Cuando Satanás, por medio de sus ángeles enviados, por medio de sus colaboradores, y esto lo digo para que temblemos, porque esto está escrito para evitar ese tipo de calumnias dentro de la iglesia, es decir, Satanás puede usar algunos de la iglesia para llevar a cabo sus planes. Entonces, cuando logra con sus colaboradores calumniar y murmurar en contra de los ancianos, esto va a afectar inmediatamente la credibilidad del anciano y en algunos casos pueden destruir el ministerio del pastor. Puede darse el caso si no hay una iglesia que tenga discernimiento para entenderlo. Cuando lo escuchen predicar en la iglesia, después de estas difamaciones y calumnias, obviamente va a haber un recelo, van a decir, a ver, ¿cómo? Si no están diciendo que este hombre ha robado, ¿por qué está hablando hoy en día de que es malo robar? ¿Tú que dices que no se ha de robar, robas? O si hay una acusación, entre comillas, de algún acto de inmoralidad sexual y está predicando el pastor y en sus mentes están pensando, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Porque ya hay un recelo para descalificar la palabra de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado con la advertencia que está haciendo el apóstol Pablo. Y lo puedes aplicar a cualquier calumnia o murmuración. Tú que dices esto, ¿por qué entonces lo predicas? Y finalmente se desacredita. Este es un pecado que Dios aborrece. Y bueno, de hoy en 8 vamos a hablar acerca de la murmuración. Como lo decíamos, está en Números capítulo 12, hablando de la murmuración hacia Moisés, y lo vamos a tratar. Y vamos a ver cómo el Señor lo reprende con toda firmeza desde los cielos. Lo reprende y además lo disciplina en el caso de María, poniéndole una lepra. Pero escucha las palabras de reprensión que le hace a ellos. Les dice en Números capítulo 12, versículo 8 en la segunda parte. Números 12, versículo 8, la segunda parte. Dice, ¿por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Hay un disgusto claro del Señor cuando se meten con sus siervos. Por eso es tan importante que cada miembro dentro de la iglesia vele para discernir cuando se trata de un chisme o una calumnia. Esto ya está desde Levítico capítulo 19. El Señor ya lo había ordenado diciendo, no andarás chismeando entre tu pueblo.
entonces debemos estar pidiendo y orando para crecer en ese discernimiento. El Señor nos muestra que en su providencia, lo digo, en su providencia, porque una vez más nos muestra la necesidad de cuidar lo que hablan nuestras bocas, de cuidar nuestras palabras. Y esto lo digo porque el domingo pasado nuestro hermano nos compartió el pasaje más largo que hay en la Escritura con respecto al uso peligroso, por decirlo de alguna manera, de la lengua, del capítulo 3 de Santiago. Por eso yo digo, en la providencia de Dios, Él ya nos dio un buen antecedente que nos va a ayudar para entender más el pasaje que estamos hablando el día de hoy. Un punto que me llamó la atención y que creo que es muy importante que debemos recordar con respecto al chisme, a las calumnias. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca refleja todo lo que hay en nuestros corazones. Cuando decimos que hay que crecer en el discernimiento, debemos de tener en cuenta que todo debe de ser, de acuerdo al apóstol Pablo, para edificación y no destrucción. Si yo empiezo a escuchar palabras extrañas, es cuando yo debo de aplicar lo que es el discernimiento, el entender qué es lo que me quiere decir y contra quién me lo quiere decir, para entonces en ese momento frenarte y frenar a la persona. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Cuando de nuestra boca salen las palabras que sean buenas para la necesaria edificación de los oyentes, estamos haciendo muy bien. Cuando nos abstenemos, como lo vimos, de estar difamando o palabras que puedan corromper o contaminar, ambas nos permiten entender que podemos ser varón perfecto, capaz de refrenar nuestra lengua. Pero otra traducción de varón perfecto podría ser alguien maduro, alguien que no difama y alguien que se abstiene de difamar. Y no solo de difamar, sino de utilizar su boca para la edificación. Este es un varón maduro. Pero no solamente en cuanto al uso de su boca, sino también en cuanto a todo lo que escucha. Si la persona no presta oídos a este tipo de cosas, entonces la persona está mostrando madurez. No debemos prestar oídos a nadie que traiga reproche contra algún hermano. O sea, no solo contra un ministro, sino contra cualquier hermano. Debemos recordar que cuando alguien viene a nosotros y según piadosamente a mostrar la carga que trae en su corazón, nosotros debemos ver si tenemos la posibilidad verdadera de poder ayudar en el conflicto de tal o cual situación. Si no tenemos esa posibilidad real, solamente estamos recibiendo el chisme y la queja de una persona. Ya vimos que aún la queja de una persona está mal delante de Dios. No debemos admitirlo. Si no tengo la posibilidad verdaderamente de servir, entonces no voy a participar de pecado ajeno, me voy a apartar y no solo no voy a participar, sino lo tengo que reprender. ¿Sabes qué tenemos que aprender a decir? La verdad, no me contamines, no me corrompas, me afecta lo que estás diciendo, ve y atiéndelo. Mateo 18 lo dice así, capítulo 18, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él a solas, habla, y si te oyere habrás ganado a tu hermano. Entonces tenemos que dirigirlo de una manera correcta. Y un punto que yo creo que es muy importante y que el Señor nos debe de seguir ayudando: cuando lo hagas, cuando lo dirijas a hacer lo que debe de hacer, supervisa que lo haga. No vaya a decir solamente olvídalo. No vaya a ser que ya no chismea contra ti, no está calumniando, pero sí lo está haciendo por otros lados. Supervisa. Oye, ¿hablaste con el hermano la duda que tenías, la inquietud? Oye, ¿fue algo serio? ¿Ya lo hablaste? No, es que no sé qué. Tiene que quedarse totalmente resuelto. No se puede quedar a la mitad. Daña la iglesia. Hablando de esto, en alguna ocasión me tocó escuchar a una mujer. Ella decía: yo soy madura en lo que escucho y tengo madurez para discernir, decía ella. Ella tenía capacidad
para discernir lo bueno y lo malo de los calumniadores. Eso no es lo que marca la Escritura. La Escritura dice, no los escuches. No es escucha a un calumniador de lo que está difamando con respecto a otras personas. Dios aborrece el reproche hacia el prójimo. Dice el libro de Salmos capítulo 15, versículo 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces debemos de reprenderlo con toda firmeza. El Señor literalmente lo aborrece. Así que si tú has caído en este pecado o estás cometiendo continuamente este pecado, a ti te digo que te arrepientas delante de Dios. Y acuérdate que arrepentirte es ponerlo verdaderamente delante de Dios y apartarte literalmente de ese pecado. Apartarte, guardar verdaderamente tu lengua de todo chisme o calumnia. Yo te decía, de acuerdo al Salmo 15, ¿quién habitará en tu santo templo? ¿Quién habitará en tu presencia? ¿Quién podrá tener comunión con Él si Él aborrece a aquellos que reprochan o hacen algún reproche contra su prójimo? Aquellos que mienten con la lengua, no puedes tener comunión. Antes vas a experimentar una gran losa horizontal que no te podrá permitir de tener esa comunión que quizás antes experimentabas con Él. Así que para quitar esa barda horizontal, pidámosle perdón, pero apartémonos de ese terrible pecado. Fíjate, está la gravedad de este asunto, que el apóstol Pablo, con su autoridad, le dice a Timoteo: no admitas ni una acusación más, no las tomes en cuenta, pásalas por alto. Todas las acusaciones para un anciano, pásalas por alto. Pero ahí te va, para que quede como siempre la sabiduría de Dios en lo sumo, como decíamos de su palabra. Escucha esto, pásalas por alto, pero, a menos que esté bien sustentada, es decir, mediante un proceso de indagación basado en 2 o 3 testigos, que suena totalmente congruente, como lo veíamos en la presunción, entonces podrá ser procedente la acusación. Dije procedente, no significa que sea cierta, es decir, que va a llevar un proceso la acusación. Espero que vayamos viendo el balance perfecto de Dios. No está evitando, por un lado, ahorita estamos viendo, sí la calumnia, pero ahorita vamos a ver la manera correcta en que vamos a reprender a un pastor o anciano que peca. Ahora, esto no es nuevo en el Antiguo Testamento. El Señor ya había establecido la necesidad de indagar en caso de pecado. En Deuteronomio 17, versículo 4 dice: y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien. El contexto es por si hubiese pecado el pueblo de Israel, entregando su corazón a otros dioses, a otros ídolos. Y entonces los mandan a checar que tal cosa sea verdaderamente cierta. Ahora, y si la cosa es cierta, entonces se procede a la sentencia. Pablo no está inventando nada nuevo. Está aplicando una vez más los principios que el Señor ya nos ha dejado en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. ¿Con qué intención? Con la intención de respaldar la autoridad de la instrucción que ahora le está dando. Recuerdas que en el pasaje anterior, hablando de la necesidad de honrar a los ministros, él había dicho en el versículo 18, pues escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora de manera similar, Pablo dice, escrito está, Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá toda acusación, procederá, se llevará a cabo un proceso.
Aquí podemos ver entonces claramente que en un proceso legal contra alguna persona no se podrá declarar culpable solamente con el testimonio de una persona. Es necesario que al menos haya 2 o 3 testigos y entonces, como decíamos, se mantendrá la acusación. Este principio continuó después a lo largo de la tradición judía. Ya no era necesario, digamos, mencionar específicamente en qué parte de Deuteronomio aparecía, si no lo hacían. Había un juicio y sabían ellos que no podían llegar con un solo testigo, si no era necesario 2, 3 o los que fueran necesarios. Más adelante también la iglesia temprana, tú recordarás que también abrazó estos principios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo menciona en Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo 18, versículo 16. Dice: mas si no te oyere, segundo paso de Mateo 18, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, el hecho de llevar bien un proceso con 2 o 3 testigos no necesariamente significa que la acusación podría probarse. Y espero que sea claro esto, porque el principal ejemplo que tenemos es el de Cristo. Fueron 2 testigos, pero no significa que era cierto lo que ellos estaban calumniando acerca de él. Pero cuando entra correctamente la acusación, con las pruebas, con los testimonios, entonces debe de ser indagada, investigada. Debe de seguir adelante en su proceso. Ahora, ¿por qué te digo que en algunos casos no va a terminar, digamos, con una responsabilidad por parte de algún anciano? En lo de Cristo no tenemos duda, estaban dando una mala interpretación a sus palabras. Pero déjame te explico para que todo vaya teniendo más claridad. Pablo exhortó en el libro de los Hechos que de entre vosotros se levantarán lobos rapaces. Se han levantado lobos rapaces, pero los lobos rapaces no andan solos. Los lobos rapaces andan en pequeñas manaditas. Pueden ser 2 o pueden ser más. Si te das cuenta, un lobo rapaz normalmente va a tratar de calumniar y derribar a los ancianos. Ese es uno de los principales objetivos de Satanás, derribar. Y eso lo podemos ver también como un principio bíblico. Si tú recuerdas también al rey de Asiria, el rey de Siria, cuando entra en guerra con Judá, le dice a su ejército, a sus capitanes, le dice: deja a todo el ejército y solamente ve sobre el rey de Judá. Finalmente lo exterminó. Él sabía que hiriendo la cabeza el pueblo sería dispersado. Así que no necesariamente es así. Algunos son capaces, que lo hemos escuchado decir, no es que el 50% de la congregación ha hablado mal del pastor, pero cuando les dices quién es, no te quieren decir, que por el no quedar mal con los hermanos. Eso es pésimo, eso está totalmente mal. ¿Cómo para no quedar mal? Y estás diciendo que la iglesia se encuentra dividida. Si te das cuenta, esos hombres solamente son lobos rapaces que quieren lastimar y dañar la iglesia. Ahora, que vaya quedando claro, tampoco se trata de evitar un proceso de disciplina para los ancianos. No se trata de evitarlo, sino guardarlos de una acusación que pudiera ser ilegítima. Eso es lo que Pablo quiere hacer hasta este punto. Pero tenemos que decir la segunda parte. El propósito fundamental, protegerlos. Sin embargo, en caso de que fuera sustentada la acusación con 2 o 3 testigos y hubiera pruebas suficientes, entonces el anciano va a sufrir las consecuencias. Y vamos a la segunda parte. Yo deseo que esta parte ya quede sellada en tu corazón. Ahora vas a entender, yo te decía, de esta te vas a tener que abstener, es decir, de calumniar falsamente a cualquier anciano. Pero de esta no te vas a abstener, porque es un mandato de parte de Dios y tiene que ver con exhortar a los ancianos que practican pecado. ¿Te das cuenta el balance perfecto?
Dios es perfecto. Solamente es hacerlo en el orden adecuado. Dice Pablo en el siguiente versículo, 1 Timoteo 5:20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. ¿Qué texto tan importante que nos dice, fíjate, para que no empiece a haber una suspicacia? Este nos está diciendo que no puede haber algún anciano que esté practicando pecado y que sea pasado por alto, punto. No puede haberlo, no debe serlo, no está bien. De hecho, por el contrario, cuando un anciano está practicando o es hallado practicando algún tipo de pecado, debe de ser castigado con mayor severidad que cualquier discípulo ordinario. Comentaba, ahora, no es algo que nosotros estamos tratando de diseñar, de decir, bueno, yo creo que nosotros, los que tengan cierta posición de liderazgo, debemos de tener un mayor castigo. No, realmente esta distinción en cuanto al tipo de castigo que debe de recibir un líder con respecto a un discípulo, lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Está perfectamente fundamentado, pero quiero explicarte brevemente. Aún entre los discípulos, por ejemplo, si hay un discípulo de 6 meses y comete un pecado, y hay otro de 6 años y comete el mismo pecado, la disciplina es diferente. Pero si el mismo pecado lo comete un anciano, entonces es mucho más delicada y más severa la disciplina que se debe de experimentar, hablando de cierto tipo de pecados. Ahora, yo te decía que esta distinción aparece desde el Antiguo Testamento y lo podemos encontrar en Levítico capítulo 4. Levítico 4, y vamos a ver cómo Dios sí hace una distinción de un mayor castigo, una mayor severidad a los ancianos que pecan con respecto al pueblo. Dice Levítico 4, versículo 22. Y es bien claro este texto. Dice, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no han de hacer, que no se han de hacer, y pecare. Y luego ya viene cuál sería la consecuencia. En el 27 más adelante dice, ya no un jefe, si alguna persona del pueblo pecare, alguien normal, por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, y luego viene la consecuencia. Entonces, se debe de dar un castigo con mayor, o una disciplina con mayor severidad. Y como lo pudieron ver también la semana pasada, cuando hablaron acerca de no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y vieron en ese, bueno, los que pudieron ver en ese versículo, que se retoma un principio que dio el Señor Jesucristo, que al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, o al que mucho se le confió, mucho se le pedirá. ¿Por qué? Porque si bien se le debe demandar a los gobernadores por su posición que tienen, que lleven a cabo las cosas que han prometido delante de todo el pueblo, si bien los directivos de diferentes empresas deben de cumplir con los planes y los lineamientos establecidos por ellas, y si no lo hacen debe de llevar consecuencias, ¿cuánto más entonces aquellos que han sido nombrados como embajadores de Cristo y de su palabra, embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores, mucho más que cualquier rey terrenal? Por eso tenemos mucho más consecuencia si nosotros, fíjate, si nosotros practicamos pecado. Y por eso te decía, tienes que abrazar ahora esta parte del texto, porque aquí se trata de defender la dignidad de Dios, de Cristo y de su iglesia, y no la de un hombre. Esa es mi posición de exposición. Eso es lo que deseo transmitir. Sobre todas las cosas está el Dios que es 3 veces santo, santo, santo. A los que persisten, dice Pablo, en pecar. No está mencionando, si te das cuenta, algún tipo de pecado específico, pero podemos deducir que cuando
un anciano, se está refiriendo que cuando un anciano quebrante alguno de los requisitos que se han establecido y que podemos encontrar en 1 Timoteo 3, versículo 2 al 7, y solamente para pasar en tu mente un poquito, si ellos estuvieran pecando con respecto a no ser irreprensibles, marido de una sola mujer, que haya caído quizás en adulterio, que se ha dado al vino, esté con algún problema de vino, que no esté gobernando bien su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de una práctica donde es necesario reprenderlo si hay práctica. Fíjate, el texto está tan fuerte que dice delante de todos. Es necesario reprenderlo delante de todos. No es opción lo que dice el Señor, es su voluntad y es su palabra. ¿Y qué significa delante de todos? Porque a veces en la mente inmediatamente podemos llegar a pensar, creo que se refiere a los ancianos dentro de la iglesia. No, se refiere a los ancianos y se refiere a toda la congregación. Todos deben de estar presentes y nadie debe de estar fuera del entendimiento de lo que ha sucedido con esta persona que es pública y ha predicado la palabra. Pero ahí hay un buen propósito, dice, para que los demás, ahora sí, ¿quiénes son los demás? Hablando de los otros ancianos, de las otras pluralidad de ancianos que deban de existir, para que estos ancianos no caigan también en el mal. Cuando uno ve en el verdadero reino de Dios que no hay acepción de personas, en el pueblo entra un gran temor. Porque dices, aquí sí no hay elegidos particulares, no hay compadrazgos, no hay esa relación estrecha de carnitas y todo eso, no la hay. La unión que hay entre nosotros es en Cristo. La unión es en el Espíritu y es lo que nos ha hecho hermanos, ¿o no? No es ningún favor personal que alguien pueda hacer a otro, eso no es cierto. Entonces, todo esto es necesario que lo tengamos presente. ¿Para qué? Para evitar también pecar contra Dios. Presente por no hacerlo. Te decía esto, Pablo nos muestra un balance. Por un lado, las exhortaciones. Si el anciano gobierna bien, si el anciano es fiel en la casa de Dios, entonces debe de recibir un respeto y un salario que sea digno. Si son acusaciones falsas, la iglesia no debe de admitirlas, debe de pasarlas completamente por altas. Pero si persisten en pecar, posiblemente hay que quitarlos del ministerio y, como dice Pablo, reprenderlos públicamente. Ahora, esto te lleva a lo siguiente. Quiere decir que no solamente lo vas a reprender, haz de cuenta pensando en un Timoteo y va a hablar con otro anciano. Empieza a hablar con el anciano y obviamente lo va a redarguir. Has estado practicando tal o cual pecado, estás transgrediendo tal o cual requisito que está establecido para los ancianos. Y entonces va a apelar a su conciencia, lo cual es correcto para que pueda ver su pecado. Es correcto, pero no se va a quedar ahí. Si hay práctica de pecado, entonces va a ser necesario llevarlo públicamente ante la presencia, digo, llevarlo en tanto que esté y no huya, ¿verdad? De la presencia de toda la congregación. Pero no solamente en los ancianos debe de caer este temor santo y reverente, sino en todos y cada uno de los congregantes. Constantemente, para evitar precisamente que primeramente los ancianos caigamos en una práctica de pecado, pero también los congregantes, vemos que se nos motiva, se nos exhorta para poder andar en el temor de Dios. Por ejemplo, recordemos en 2 Corintios 7:1 que Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero también el libro de Proverbios dice, capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y no solamente ahí lo encontramos, sino recordemos que dice el libro de Efesios 5:21, que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. Y podemos estar diciendo diferentes versículos. Ahora, lo que yo te quería exponer, de acuerdo a lo que Pablo quiere hacer primeramente con los ancianos, que forman parte de esa pluralidad, para que los demás teman, ¿verdad? Y no pequen igual que este.
tenemos un buen ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 5, que quizás lo tengas muy bien en tu mente, pero es bueno recordarlo para ver cómo actúa la disciplina de Dios en la iglesia. ¿Cuál es la reacción que debe de haber? Capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Escucha este versículo. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Pero continúa el pasaje diciendo: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, dice, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto al marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Esto es lo que produce cuando nosotros vemos la disciplina del Señor. Hoy en día la disciplina la permite, que es de acuerdo a Mateo 18, por medio de su iglesia. Así que es necesario el temor de Dios y es necesario que sean puestos públicamente para que otros teman. Y creo que lo hemos experimentado cuando escuchamos que alguien va a dejar de predicar o alguien ya no está en el ministerio y dices: ¿qué pasó? Y entonces la Escritura dice: el que esté firme mire que no caiga, y te entra un temor, o nos debe de entrar un temor, una tristeza y después un celo santo. Ahora, recordemos que el estándar de santidad en la vida de los ancianos ha sido puesta por el Señor, de manera que si alguno no cumple con este estándar, entonces deberá ser retirado del pastorado. Ya ahorita no está en un proceso de selección, ahorita ya está prácticamente ejerciendo el ministerio que el Señor le ha dado, pero si no cumple, debe de ser retirado del pastorado. Pero sabes, es muy triste y lastimoso decirte lo siguiente: así como hemos escuchado durante mucho tiempo que en la Iglesia Católica, cuando algún sacerdote es expuesto de sus pecados, ¿qué hacen con él? Lo cambian de una iglesia a otra, punto, se acaba el problema. Hoy en día es vergonzoso que cuando un pastor pueda ser expuesto a sus pecados, pueda tomar la decisión de irse a otra iglesia. Esto es uno de los factores por los cuales no debe de cambiar. Al contrario, decíamos, con humildad debe de recibir la disciplina del Señor para ser restaurado. Ahora, en cuanto a la disciplina de los líderes, uno podría dejarse influenciarse fácilmente por diferentes cuestiones subjetivas, no por cuestiones específicamente morales, por cosas que aparentemente podamos llegar nosotros a concluir, pero no objetivas. Si nosotros nos dejamos de guiar por lo subjetivo, entonces la iglesia corre el riesgo de experimentar una gran destrucción, y no solo una gran destrucción. En lugar de que haya una restauración de parte de Dios, también los implicados se van a ver afectados. Ahora, aquí podemos hacer la siguiente pregunta: ¿puede un pastor volver al ministerio después de pecar? ¿Puede un pastor volver al ministerio después de pecar?
En primer lugar, lo que tenemos que aclarar es cuando un pastor llega a cometer un pecado, y hay que ver de qué tipo de pecado hablamos, no se debe de reinstalar de inmediato al oficio. No se debe de reinstalar a la ligera. No es lo correcto. Es necesario llevar a cabo un proceso para que podamos identificar si hay frutos de arrepentimiento. Y en ocasiones, una vez que podamos concluir el proceso de arrepentimiento, tenemos que revalorar si realmente cumple con todos los requisitos que marca 1 Timoteo 3, 2 al 7. Es triste, pero luego te das cuenta que no cumplen. A lo mejor cumplen con ser aptos para enseñar, cumplen en no ser dados al vino, cumplen con no ser dados a la ganancia ilegítima, pero no cumplen en otras áreas elementales que demanda el Señor. Es necesario entonces examinarlos. En algunos casos, de acuerdo a la gravedad del pecado, van a quedar definitivamente descalificados para siempre. Y creo que lo hemos comentado. Uno de los pecados que es necesario para llevar a cabo este juicio tan serio es cuando alguien cae en adulterio. Y bueno, no solo adulterio, hay diferentes áreas de inmoralidad sexual en las cuales pueden caer, y eso los puede llevar a ser definitivamente sacados del ministerio pastoral. Proverbios capítulo 6, versículo 32, Proverbios 6, versículo 32, dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca, nunca será borrada. Así que este es uno de los pecados por los cuales no se puede restablecer a nadie en el ministerio. Pero no es el único. Rápidamente, para retomar, recordemos el caso de Himeneo y Alejandro, porque estaban enseñando herejías y también tuvieron que ser expulsados rotundamente de la iglesia. En Tito 3:10, que se habla acerca de la división, si hubiera un anciano que estuviera promoviendo algún tipo de división, también debe de salir y seguramente no volvería al ministerio. Esto es uno de los asuntos más importantes, como te puedes dar cuenta, y va a ser necesario que actuemos con irreprensibilidad. Con irreprensibilidad, es decir, con toda la integridad y con toda la diligencia posible. Ahora, en primera instancia, aquellos que tengamos la responsabilidad dentro del liderazgo, pero también va a ser necesario que toda la iglesia esté consciente de la necesidad de esto. Es necesario, eso debemos tenerlo presente, guardar la reputación de la iglesia antes de guardar la reputación de cualquier hombre. Eso es en la reli. En la casa de Dios la reputación principal es la del Señor. Pablo sabe que Timoteo va a experimentar en un momento dado cierto miedo. Acordémonos que esos ancianos que ya se encontraban ahí ya tenían mucho tiempo y seguramente eran admirados, tenían cierta posición ya de eminencia dentro de la iglesia. Así que Timoteo puede estar siendo tentado a no llevar a cabo la autoridad necesaria para poder llevar a cabo estos procesos. Por lo cual, Pablo le tiene que hacer una muy seria advertencia diciéndole, 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Si tú te fijas, está interesante lo que ahora está advirtiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Te decía, y quiero verlo, no solo Timoteo, yo me sentiría igual nervioso. Imagínate si tienes dentro de la iglesia alguien que tiene un nivel de teología tan alto, ¿no?
y dices, caray, pues si sabe 25 veces más que yo, eso entonces podría prejuiciarme y decir, no, mejor espérate, yo creo que no debo hacerlo. O puede ser que haya un Saúl, ¿verdad? Que aunque tenga apariencia de piedad, niega la eficacia de ella. Digas, mira, es más guapo, más hermoso que todos los demás israelitas y sobrepasa de todo sobre los hombros a los israelitas en estatura. Y todo eso de alguna manera digas, no, mejor no lo hago. Y es necesario entonces que Timoteo recuerde que es necesario que el encargo que le está llevando, que le está dando para que lleve a cabo, lo debe de hacer pensando que Timoteo está ante el tribunal de Dios. Esa es la conciencia que debe de tener Timoteo. Timoteo, lo vas a hacer delante de Dios, de Cristo y de sus ángeles. Así que hazlo sin prejuicio y hazlo sin parcialidad. Delante del mismo tribunal de Dios. La presencia especial de Dios siempre ha estado en los juicios. Y solo por recordarte algo, primero dice el Padre, Dios. En el contexto del juicio a Sodoma y Gomorra, dice la Escritura que el Señor descendió para ver si la maldad de Sodoma había llegado y de Gomorra había llegado ya a tal magnitud. Después de esto, después de que el Señor descendió, que verificó que la maldad se había llegado a tal punto, entonces llevó a cabo sus juicios. El Padre presente en el juicio. Pero ahora el Padre está presente también en sus juicios entre los ancianos y entre los jueces de su pueblo. La presencia especial de Dios como juez, como el juez de toda la tierra, el único, el que hace todo lo que es justo. Pues este Dios es el que forma parte de este tribunal. El juez que descendió a observar a Sodoma y Gomorra, ahora está en medio de su pueblo para verificar que se lleven a cabo estos encargos. Ya no tiene salida, ya no tiene escapatoria, Timoteo. Y esto debería de llevarnos a cada uno de nosotros a lo mismo. Esta iglesia va a crecer en una pluralidad de ancianos. Esta iglesia hoy aunque sea hay un pequeño grupo de ancianos. Y nosotros debemos de entender que aquí Dios nos está demandando delante de Dios, delante de todo el cielo, para cerrarlo así, que no debemos de ser cobardes, sino debemos seguir adelante. Por eso te decía, la primera parte hubieras dicho, caray, parece que se están defendiendo para que no les diga nada. No, en absoluto, porque somos falibles. Pero ahora más bien yo te digo lo que está diciendo aquí el Señor. Si estás viendo práctica de pecado en algo y te quedas callado, estás siendo como en el Antiguo Testamento les llamaba el Señor perros mudos, que no obran. Ahora mayormente hablando de los pastores, hablando de los líderes que se quedan callados, hablando de aquellos que sabiendo y no hacen nada. Es muy delicado. Pero necesitamos también una iglesia madura para poder entender este tipo de principios tan fuertes que encontramos. Te decía, yo estoy seguro que Pablo sabía que ni Timoteo, ni Miguel, ni nadie son suficientes para esto. Porque, oye, ¿de quién se trata? De fulano, no me digas. Pues claro, pues prefieres darle la vuelta antes de seguir. ¿Qué debo de hacer? Lo que corresponde. Y lo que corresponde haremos. Ahora decíamos, este principio también lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 6 y 7. Segunda de Crónicas, versículo 19, capítulo 19, versículos 6 y 7. Dice, para que entendamos que siempre ha sido así. Pablo no está innovando algo particular ahora. Dice, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis, Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, como lo veremos más adelante, no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Pero este mismo principio fue llevado también, o lo recordamos, por el mismo Señor Jesucristo.
Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, y ya vemos que ha sido la manera en que el Señor siempre ha estado en medio de los juicios de su pueblo. Pero también dice, delante del Señor Jesucristo, la segunda parte. ¿Por qué delante del Señor Jesucristo? Porque por medio de Él recordemos que todos vamos a ser juzgados. La Escritura dice por medio del profeta Isaías y de Pablo en Romanos 14 que delante de Él se doblará toda rodilla en aquel juicio que experimentaremos en el día final. El Señor mismo dijo, ¿te acuerdas en el proceso de Mateo 18? Dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo mismo estaré en medio de vosotros. El Padre está, el Hijo está, y aquellos ángeles que sirvieron al Señor Jesucristo durante todo su ministerio terrenal, aquellos ángeles que están presenciando, ángeles elegidos, que están presenciando la eficacia del Evangelio a través de su iglesia, van a estar presentes también en que nosotros llevemos a cabo este encargo. No hay para dónde moverse. Esto es, yo te diría, esto es para mí aplastante. Pero hay que hacerlo. Gracias sean dadas a Dios. Dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que si Él nos da la gracia, seguimos. Si no nos da la gracia, somos médicos nulos también, como muchos. Así que el Señor nos ayude y nos dé la gracia para seguir haciendo lo que debemos hacer. Un pastor dijo en algún momento, la iglesia que tolera a los ancianos que pecan para proteger su reputación, perderán su reputación en el cielo delante de Dios. Y así será. Continúa diciendo entonces Pablo, guarda estas cosas sin prejuicios. Esto significa que debemos de tener mucho cuidado para no hacer un juicio apresurado, un juicio precipitado por alguna consideración subjetiva. ¿Qué es una consideración subjetiva? Yo creo que por las características, por la manera en que mira, por la manera en que se sienta, por la manera que está poniéndose nervioso, yo entonces ejecuto. Él es el culpable. Eso es hacer algo con prejuicio. Y dice el Señor, no lo hagas así. Detente. Aún parece estar hostil contra ti. Detente. Pídele sometimiento al Espíritu de Dios. Espera. Escucha. Porque ese es el mandamiento. 2 o 3 testigos tienen que hablar. Necesitamos escuchar la prueba. No descalificar a la primera. Y juzgar. Entonces, dice Pablo, nada hagas. Guarda estas cosas sin prejuicio. Y luego dice, no haciendo nada con parcialidad. Podríamos ser motivados también por el favoritismo, por mi bonita relación, por mi familiaridad, a decir, él no es el culpable es el otro. Y entonces podemos estar condenando a un inocente. Y si tú te das cuenta, eso es contrario al carácter moral de Dios, porque Dios es juez justo. Dios es juez justo. Así que ay de nosotros si hiciéramos algo de esta naturaleza. Hermanos, así como debemos tener cuidado de proteger a los ancianos, que ya lo dijimos, no vamos a permitir calumnias, chismes, murmuraciones de parte de los ancianos. ¿Ya te diste cuenta que no había de qué espantarse? Y número 2, tampoco debemos de encubrir, no debemos de encubrir a los que son elocuentes, populares o puedan tener cierta fama. Digo, aquí no hay de eso, ¿ah? Pero si hubiera famosos también vamos a actuar con toda firmeza, no teniendo temor del hombre, teniendo temor de Dios, de aquel que dice la Escritura, que nos puede quitar la vida y echar nuestra alma en el infierno. Si os digo, a ese debemos temer. Así que debemos de ser objetivos, no afectivos. Si se presentan testigos, si se presentan evidencias de alguna práctica de pecado, de algún anciano, entonces vamos a considerarla. Y debe ser una falta objetiva. ¿Qué es una falta objetiva? No me vayas a decir que porque no come carne está pecando, ¿no? Entonces tendremos que evaluar efectivamente que sea algo moral, que esté, como decíamos, quizás transgrediendo algún mandamiento, sea mentira, sea amargura, sea adulterio, como lo hemos dicho, o que esté faltando
en alguna de las áreas de los requisitos que Dios ha establecido y que hemos ya hecho algún comentario breve. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Ya tenemos a los testigos, tenemos cierta información, entonces vamos a preguntar cuándo inició y cuándo terminó, hablando ya de la práctica, si hay arrepentimiento o lo que muchos experimentan, un cierto remordimiento, ¿verdad? No, pues sí me siento mal, nada más como Saúl diría, he pecado contra Dios, pero no le digas al pueblo, no le digas al pueblo, no le digas al pueblo. Dios es omnisciente, Dios ve tu pecado y te preocupas que el pueblo lo vea. ¿Qué es eso? No le digas al pueblo, para que no se ¿Te das cuenta que es contra lo que dice? Dilo delante de todos, para que también los demás teman. ¿Cómo vamos a guardar? Y menos ahora ya con la luz que tenemos. Alguien peca, tiene que ser exhibido, ¿me explico? Hay que hacer conforme a lo que está escrito en su palabra. Entonces, debemos de llevar a cabo todo este proceso con cuidado y también checar, fue descubierto o habló voluntariamente. Todos los aspectos que ver con un proceso de disciplina tienen que ser bien indagados, como los decíamos al principio. Y si la cosa pareciera cierta, se va a ejecutar una sentencia hacia quien, hacia mí y a quien sea. Porque en Dios, lo leíamos, no hay acepción de personas ni admite cohecho. Dios es juez justo, de Él es la tierra y su plenitud. Dios es dueño también de esta iglesia y Cristo es su cabeza. Así que aquí no hay nadie que pueda decir, excepto fulanito de tal. No hay ni uno. Finalmente, amigo que estás aquí sin Cristo, dice la Escritura que el juicio de Dios empieza por su casa. Y continúa diciendo el apóstol Pedro, bueno, si empieza por su casa, lo cual hemos estado hablando ahora, la pregunta es, ¿cuál será el fin de aquellos entonces que desobedecen el Evangelio? Buena pregunta. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, reciban su justa retribución. Así, amigo que estás aquí, no te engañes, la Escritura dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que te ruego, hoy es día de salvación, te ruego como de parte de Dios que te arrepientas y pongas plenamente tu confianza en Cristo Jesús, en la obra que Cristo hizo en la cruz. Y en ese momento, todo el acta de decretos que estaba en tu contra, toda tu deuda queda saldada por la sangre del Cordero de Dios que es en tu lugar.